En este video vamos a hacer una comparación entre los métodos que hemos visto para calcular el volumen de un sólido de revolución. Entonces, por una parte tenemos el método de discos o también el método de arandelas en su forma general. Y por la otra parte está el método de capas. Entonces recordemos que cuando estamos utilizando el método de discos y el método de arandelas, el diferencial en estos dos primeros casos, el diferencial de la integral me está indicando el eje de revolución. Noten que aquí en este primero es el diferencial de y, tenemos diferencial de y, entonces estamos suponiendo que el sólido se forma cuando gira alrededor, ya bien sea del eje y o de una recta paralela al eje y. Entonces aquí tenemos este sólido de revolución. En este caso la R mayúscula es la función que determina el radio mayor y la R minúscula la función que determina el radio menor, ¿no? Entonces es radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Integral en los límites de integración en el eje Y, tenemos que verlos de dónde hasta dónde, y eso multiplicado por pi. Si gira alrededor del eje X o en una recta paralela al eje X, entonces sigue lo mismo, pero el diferencial de la integral es de X. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en el método de capas, pasa al contrario. Si gira alrededor del eje Y, entonces utilizamos de X en la integral. Y si gira alrededor del eje X, utilizamos de Y. Entonces, ¿cómo escribimos el integrando? Es decir, la parte interna de la integral. Tiene que ir P por H. Recuerden que P es la distancia que hay desde el eje de rotación hacia el centro del rectángulo, que es el que nosotros lo vamos a hacer variar. ¿Dónde va a variar ese rectángulo? Desde el límite inferior hasta el límite superior de la región que está acotada. Entonces ese es P. ¿Y quién es H? H es la altura de ese rectángulo. ¿Quién está determinada la altura? Generalmente estas son funciones que van a depender de X. Si el eje de rotación es el eje X, entonces el diferencial va de Y. P y H son funciones que dependen de Y. C hasta D son los límites de integración en el eje Y. Y la fórmula, noten que la diferencia entre el método de discos y arandelas estaba multiplicado por pi la integral y en el método de capas va multiplicado por 2pi. Entonces vamos a realizar el siguiente ejemplo por los dos métodos. O sea, voy a utilizar el método de discos en este caso y el método de capas. Y vamos a verificar que el resultado nos da exactamente lo mismo. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Calcular el volumen del sólido generado al girar la región R alrededor del eje Y. Entonces, ¿quién es la región R? Miramos que X está acotada entre 0 y 1 y que Y está acotada entre 0 y esta parábola. Entonces, si nosotros formamos esa región, es esta línea que está en color azul. Entonces, tenemos el eje de revolución, es el eje Y, y entonces estamos haciendo girar esta región en color azul la vamos a hacer girar alrededor del eje Y. Si nosotros lo hacemos primero por el método de discos, entonces tendríamos que dividir en dos integrales. Hacer girar la parte de este rectángulo, este cuadrado, digamos aquí, este cuadrado del lado 1, lo hacemos girar, nos forma un cilindro circular recto y este otro pedazo, un triángulo cóncavo, que lo haríamos girar también alrededor. Entonces nos van a salir dos integrales. Pero si nosotros tomamos el método de capas, con el método de capas, recuerden, como lo voy a hacer girar respecto al eje Y, entonces la integral va a ir con respecto a X. Entonces, con respecto a X, tengo que calcular quién es la función P de X y quién es la función H de X. Muy bien, entonces vamos a resolverlo. Entonces, vamos a iniciar primero con el método de discos. Entonces, primero,
método de discos. Entonces, para el método de discos, entonces lo que voy a tener en cuenta es que voy a dividir en dos integrales. Entonces, ¿qué necesitamos para el método de disco? Identificar quiénes son las funciones. Entonces, R la voy a representar como R1 unión R2. ¿Quién es R1? Es esta primera parte y R2 sería esta otra parte. La división entre R1 y R2 es esta línea punteada, la recta y igual 1. Muy bien, entonces, ¿qué vamos en R1? Entonces, para R1. Entonces, para R1 tengo que estimar quiénes son las funciones del intervalo. Entonces, las funciones serían, tengo una sola función, que es la recta x igual a 1. Entonces, esta sería x igual a 1. Entonces, tenemos x igual a 1 y el y ¿dónde va a oscilar? Desde 0 hasta 1. Con 0 menor o igual que y menor o igual que 1. Entonces, R1 va a ser igual a pi por la integral desde 0 hasta 1 de la función que es x igual a 1 al cuadrado por diferencial de y. Entonces, eso nos quedaría la primera integral, la primera región, R1. Y para R2, entonces tenemos, para R2, tendríamos, entonces, ¿quiénes son las funciones en R2? Vamos a girar alrededor del eje Y. Entonces, aquí tenemos que utilizar el método de arandelas, ¿no? Porque la región está acotada por un radio menor y un radio mayor. Entonces, ¿quién es el radio menor? Entonces, radio menor y radio mayor. Entonces, para el radio menor tenemos la parábola. La parábola, entonces tengo que escribir la x en términos de y. Entonces, si de la parábola, que esta parábola que tenemos aquí, que la voy a extender más hacia acá, es y igual a x al cuadrado más 1, despejamos x y entonces nos queda que x es igual a r que depende de y. Bueno, voy a llamarla simplemente x porque para no confundirla con la región r. Entonces x que depende de y me daría la raíz cuadrada de y menos 1. Aquí tendríamos entonces el radio menor. ¿Y quién es el radio mayor? El radio mayor es la recta horizontal, ¿no? Es esta recta horizontal que tenemos aquí, recta vertical, x igual a 1. Entonces ese es el radio mayor. Por lo tanto, entonces la región 2 va a ser pi por la integral, límites de integración. Según podemos mirar en el gráfico, los límites de integración de y son entre 1 y 2. Entonces, si tenemos límites de integración entre 1 y 2, aquí podemos decir que y está acotada entre 1 y 2. Entonces sería la integral desde 1 hasta 2, ¿de quién? Del radio mayor, que es x igual a 1 al cuadrado, menos el radio menor, que es raíz cuadrada de y menos 1 elevado al cuadrado. Y esto por diferencial de y. De esta manera, entonces ya podemos calcular la región completa. La región completa es R1 más R2, que esto sería igual a R1, que es pi por la integral desde 0 hasta 1. Voy a hacer operaciones de una vez, me queda 1 al cuadrado 1, por dy me quedaría simplemente dy, más pi por la integral desde 1 hasta 2, y aquí me quedaría 1 al cuadrado 1 menos, y aquí me quedaría raíz de y menos 1 al cuadrado, me quedaría y menos 1, y esto por
de y. Vamos a calcular estas integrales. Integral de la primera me queda pi por y, evaluado entre 0 y 1, más pi, y vamos a calcular la integral. Aquí podemos observar que este 1, menos por menos más, con este 1 me daría 2, entonces me quedaría 2, y acá me queda menos y, que la integral es, bueno, vamos a integrar de una vez, entonces me quedaba el 2, lo multiplico de una vez por y aquí me quedaría menos la integral de y, que sería y a la 2 dividido entre 2, evaluado entre 1 y 2. Vamos a evaluar, entonces esto me quedaría, la primera me quedaría pi, simplemente pi factor de 1 menos 0, y en la otra me queda pi factor de, evaluando en 2 me quedaría 2 por 2, 4, menos 2 al cuadrado, 4 dividido entre 2 es 2, y ahora evaluado en 1 lo voy a restar, entonces me quedaría menos 2 por 1, 2, y menos por menos me daría más 1/2. Esto me da un total de pi por 1, que es pi, más, y acá me quedaría 4 menos 2 me daría 2, menos 2 me daría 0, entonces se me cancelan estos, y me queda pi medios. Por lo tanto, entonces tenemos que el volumen de esa región al girar alrededor del eje Y es pi medios. Ese sería, perdón, 3 medios de pi o 3 pi medios. Ese sería el volumen. Vamos a hacerlo ahora usando el método de capas. Entonces, para utilizar el método de capas, tengo que identificar quién es P de X y quién es H de X. Entonces, ¿quién va a ser P de X y quién va a ser H de X? Entonces, vamos a identificar. Entonces, regresemos acá al gráfico. Entonces, lo voy a escribir con otro color para que lo miremos. Entonces, ¿quién sería P de X? Entonces aquí, primero que todo, tengo que dibujar un rectángulo vertical. Ahora el rectángulo es vertical. Voy a borrar esto, que no lo necesito, y voy a hacerlo aquí encima. Entonces tengo un rectángulo vertical en toda la región. Este rectángulo. Y en este rectángulo entonces voy a definir quién es P de X. Entonces P de X lo voy a definir como la distancia desde el eje de rotación, que sería aquí, hasta el centro de este rectángulo, es decir, hasta aquí. Entonces, toda esta distancia que está aquí es la que voy a llamar P. Y esa P, pues para hacerlo más sencillo, lo voy a llamar P igual a X. Entonces ya sabemos que P de X es igual a X, y con X oscilando en donde, como aquí está el X, entonces ese X oscila desde 0 hasta 1. Entonces ya sabemos que es P de X igual a X, con X oscilando entre 0 y 1. ¿Y quién me determina la altura? Entonces, ¿cuánto vale la altura de este rectángulo? Pues la altura de este rectángulo, que la voy a llamar h de x, no es más que este x evaluada en la parábola, es decir, x cuadrado más 1. Entonces ya podemos identificar aquí que tenemos P de x es igual a x y h de x es igual a x al cuadrado más 1. Y con x entre 0 y 1. Entonces 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Por lo tanto, el volumen, que lo había llamado R en la anterior, va a ser igual a 2pi, recuerden que la fórmula es 2pi, por la integral desde A hasta B. En este caso, A y B son 0 y 1, de la función P de X, que en nuestro caso es X,
multiplicada por la función h de x, que en nuestro caso es x cuadrado más 1, y esto por diferencial de x. Vamos a calcular esta integral. Esto nos quedaría 2pi por la integral desde 0 hasta 1 de x a la 3 más x por diferencial de x. Y esto sería 2pi por la integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4 más la integral de x es x a la 2 dividido entre 2. Y esto evaluado desde 0 hasta 1, ¿qué nos daría? Evaluándola en 1, nos quedaría 2pi factor de 1/4 más 1/2. Y evaluada en 0 me da 0, que no lo voy a escribir. Entonces, por lo tanto, me da esto. Y esto sería 2pi factor de 1/4 más 1/2. 1/2 son 2/4 más 1/4 son 3/4. Podemos observar aquí que se nos simplifica este 2 con este 4. Y el resultado nos queda 3/2 de pi, que es el mismo resultado que nos había dado con el método anterior. Y esto pues era lo que nosotros queríamos probar, que ya sea utilizando el método de capas o el método de arandelas y discos que nos tocó en el anterior, el resultado es exactamente igual. La diferencia es que para este ejemplo, el método de capas nos lleva a una integral muy sencilla, una única integral, y el método de arandelas y discos nos lleva a resolver dos integrales que también son sencillas, pero que el procedimiento es más extenso.